Entonces, déjenme ver, vamos a poner aquí. Para obtener la FT, perdón que abrevié, a partir de las ecuaciones de estado, tal y tal. Entonces aquí vamos a poner estas ecuaciones de estado. ¿Y cómo es la solución? Necesitamos aplicar la fórmula que es C por la inversa de SI menos A por B más D. ¿Correcto? En este caso, esto es adicional, no necesitan como indicarlo, pero esto es útil para saber, ya las dimensiones ya están establecidas, ¿no? N igual a 3, R igual a 1, M igual a 1. Pues de estas dos se sabe que pues, se tendrá una función de transferencia nada más, ¿no? O sea, que la matriz G de S es de 1 por 1. Ok. ¿Qué procede aquí? Calcular esta matriz inversa. Aquí es igual SI menos A. Pues en 3 por 3 sería S0, 0, 0, S, 0 y 0, 0, S. Menos esta matriz A que está acá. Ay, perdón. 0, 0, 0, 1. Menos 100, menos 20, menos 10. ¿Vale? Esto resulta S menos 1, 0, 0, S menos 1. Y aquí debajo 100, 20 y S más 10. ¿Sale? Ya tengo la matriz SI menos A. ¿Qué sigue? Calcular su inversa. Para calcular la inversa necesito dos cosas. Necesito el determinante de SI menos A y la adjunta de SI menos A. Estas dos cosas juntan el determinante, la inversa, ¿eh? Lo que estoy buscando. SI menos A a la menos 1 es precisamente 1 sobre el determinante de SI menos A por la matriz adjunta de SI menos A, ¿no? Algo así. ¿A qué es igual el determinante? Pues lo podemos hacer, por ejemplo, por cofactores, ¿verdad? Pues tenemos S que multiplica el determinante S menos 1, 20, S más 10. Luego seguiría menos, esta posición es menos 1. El determinante que queda sería 0 menos 1, 100 y S más 10. Puedo haber escogido uno más sencillo. Más 0 por lo que queda, pues va a dar 0, ¿eh? Bueno, de todos modos lo voy a escribir. Es 0S 120. Pues esto se va a hacer 0, ¿no? Permítanme mover esto. Esto está padre que porque en el pizarrón esto no se podría hacer. Ok, entonces... Ustedes disculpen. Esto es igual a... Entonces esta primera parte es S que multiplica a S por S más 10. Menos por este menos es más, 20, ¿verdad? Y por acá menos con menos se hace más. El determinante de esto pues simplemente es 100, ¿verdad? Porque esto es 0 por S más 10 es 0, menos por menos se hace más, 100. Entonces esto queda
Ok, S por S, pues quedará S cúbica. Luego este 10S quedará más. ¿No era más Aquí 20? me... Sí, 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 sí. Sí, dije que era más y le puse aquí menos, pero sí era más. Más 10S cuadrada, ¿correcto? Porque fíjense que está por S y por S, entonces 10S cuadrada. Y este 20 está nada más por una S más 100. Ahí está. Ese es determinante de 6 menos A, que será la ecuación característica de mi función de transferencia. Ya tengo el denominador, pero necesito hacer todo el producto de estas matrices para saber cuál es el numerador, ¿no? Hay muchos ceros, así que por ahí eso espero que facilite las operaciones matriciales que hay que hacer. Ok, determinante de 6 menos A. Este es un poquito más elaborado, no mucho. No te trabes, no te trabes. Aquí está, será la matriz transpuesta de la matriz de cofactores de S y menos A. Aquí está S y menos A. Entonces, a ver. Ups. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo se saca? Por cofactores, pero, o sea, la matriz de cofactores es sin tomar el elemento AI que aparece ahí, ¿no? A I, J. Ah, eso me recuerda que no les he dado esa presentación. Ah, bueno, ahorita vamos a ir a esa. Ya, qué bueno que recordé ahorita. Bueno, eh, es nada más la posición por el determinante que queda. O sea, esto mismo que está acá arriba, pero sin esta S. Y bueno, el determinante de esto, que estoy viendo que ahorita que lo voy a tener que ampliar. Eso. Pues nos queda S cuadrada más 10S más 20, ¿no? Ese sería ese determinante. Luego el siguiente será en esta posición, que es este determinante, y ese determinante solo queda 100. Luego el siguiente no tomo en cuenta el 0, solo el determinante, y ahí voy a ver que me queda con menos, más, menos, más, no es cierto, con más. Ok, eso ya me hizo dudar, no es cierto. Entonces, como no tomo en cuenta el menos 1, el menos sí, perdón, es menos 100. Ahora sí, entonces de la otra posición me queda el determinante, lo voy a indicar aquí nada más, pero te lo voy a borrar, este de aquí, y eso queda 100S positivo, ¿verdad? Entonces queda 100S positivo. Ok, todavía no sé qué va a quedar lo demás, pero lo que me quede de esta matriz de cofactores, lo voy a aplicar a la transpuesta. Ahora, fíjense, ya sé. Van a decir, este maestro, ¿cómo? Este sería el procedimiento, ¿no? Ahora tendría que ir con esta posición y tendré que eliminar fila, columna, y el determinante que me queda de eso es lo que iría en esta posición, multiplicado por menos, ¿no? Que sería menos por menos 1, es positivo, entonces me quedaría S más 10, y así sucesivamente, ¿no? Aquí S más 10, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero ver es, lo que quiero mostrar, es que no siempre tengo que calcular todos estos elementos. Bueno, ante la duda sí vamos a hacerlos todos, ¿no? Y ahorita muestro cuál es el truco. Ahora voy con este es S0, va a la posición positiva otra vez, va más, y el producto me quedaría S por S más 10 nada más, ¿no? Entonces quedaría S cuadrada más 10S. Entonces S cuadrada más 10S. Luego el siguiente sería este de aquí con menos. Este sí va a cambiar de signo. Sería menos S20S. Y esto quedaría menos 100. Si multiplicamos el menos en ambos términos, ¿no?
O también lo puedo escribir como menos 20s más 100, ¿no? Así con el menos afuera. Luego seguiría aquí más, otra vez, la posición, acuérdense, determinante de esto. Me quedaría 1, nada más. Entonces aquí queda 1. Para el siguiente va con menos s por menos 1, menos s, por el menos es s. Aquí va s. Y por último, este de aquí, con más, pues queda s cuadrada. S cuadrada. Ahí está. Ya tengo la matriz de cofactores. Le aplico la transpuesta. Profe, no, Sí. ¿cómo determinaba ahí los signos? Es que no entendí muy bien esa parte. Pues no lo he entendido porque eso se ve cuando ven matrices. Bueno, me olvidó entonces. No te preocupes. Haz de cuenta. Dependiendo del número de elementos, tú divides esto como si fuera un tablero de ajedrez. Así. Entonces a cada casilla le corresponde un signo. La fórmula es algo así. Es menos 1 elevado a la i más j, donde i es el número de la fila y j es el número de la columna. Entonces, si tú estás con el elemento 1, 1, pues 1 más 1 es 2. Entonces, menos 1 al cuadrado te da positivo, ¿no? No así con, por ejemplo, con los que son diferentes, con los que dan impar. Por ejemplo, este de aquí. La posición es, la fila I es 3 y la columna J es 2. Entonces, 3 más 2 te da 5. Menos 1 elevado a un número impar te da menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado te va a quedar así, menos. O sea, aquí te va a quedar más, perdón, menos, perdón. Aquí es menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Sí me explico? Ah, ok, Entonces, ya. todos estos de aquí te van a quedar positivos y los otros que están afuera negativos, como un tablero de ajedrez. Ah, ok, vale, vale. Entonces, Gracias, por profe. la posición es como sabes cómo será el signo. Ok, profe. Va, va, va. Gracias. No hay de qué. Entonces, es una forma de verlo, pero la fórmula es esta. Esa fórmula, de hecho, se las voy a dar también. No se preocupen. Por si no se acuerdan de estas operaciones matriciales, que yo no sé de qué pata cogen. Entonces, por ahí les voy a dar como un review de ese tema. Por eso no me quise apresurar tanto en empezar el siguiente tema hoy, ya que podíamos concluir los problemas propuestos. La evaluación la podemos hacer, la evaluación continua de este primer eh, tema, por así decirle, de la semana 1. Se puede realizar de muchas formas. Lo podemos hacer de manera más calmada y apoyarnos en esa presentación de las matrices. Bueno, decía yo, entonces le aplico la transpuesta, porque esto todavía no es la adjunta. La adjunta es la transpuesta de esta matriz. Entonces, ¿qué se hace? Pues se cambian filas por columnas, ¿no? Entonces aquí tendremos s cuadrada más 10s más 20. Ahora, menos 100, o sea, lo que es la primera fila, la voy a convertir en la primera columna. Perdón, 100s, ¿no? Entonces, la segunda fila será la segunda columna, s más 10, s cuadrada más 10s. Pueden observar que, de hecho, la diagonal va a quedar igual. Y menos 20s más 100. Y por último, acá quedará 1s, s cuadrada. Ahora sí, esta es la matriz adjunta. Es la inversa, pues será 1 sobre s cúbica más 10s cuadrada más 20s más 100 por otra vez toda esta. Nos quitamos la flojera de anotar todo. Estuve a punto de hacerlo, estuve a punto de decirles, no hay que hacer todo esto, pero bueno, como
Por ser la primera vez. Ok, si hacemos todo el procedimiento. Ahí está. Ok, ¿qué sigue? Pues sustituirlo aquí. Entonces, nuevamente, ¿cómo este determinante o 1 sobre el determinante pues es un escalar? Lo puedo sacar del producto de matrices y en lugar de ponerlo aquí a la derecha de C, lo puedo poner a la izquierda, porque el producto por un escalar sí es conmutativo, ¿no? O sea, puede cambiar de posición el producto, ¿no? Entonces, vamos a decir que sustituyendo en GDS, se tiene. Entonces ponemos aquí afuera esta, ¿no? S cúbica más 10S cuadrada más 20S más 100 que multiplica a C. C, que, perdón, aquí está 1, 0, 0. 1, 0, 0. Aquí iría la matriz de cofactores. Esta que acabamos de poner aquí. Quiero ¿cómo decirles? Lo vamos a poner completo. ¿Cómo le haré? Quiero mostrarles lo que les quería mostrar al principio, pero de una manera más didáctica. Ya sé. Vamos a ponerle M. Si se acuerdan, la original la apliqué transpuesta, entonces M11. Entonces en lugar de poner M12 aquí, lo voy a poner aquí abajo, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Ok, bajar así. Estas son esta misma matriz que está aquí. Nada más la estoy definiendo así. Para no escribir todo esto otra vez. Y otro para que hacerles notar a una cosa interesante. Y va por la matriz B. Y la matriz B, no me la supe de memoria, pero acá arriba está. Menos 2, menos 4, menos 6. Ok. Menos 2, menos 4, menos 6. Y más D, que era creo que punto 5. ¿Eh? Ahí está, sí, punto 5. Fíjense, en realidad, yo solo al multiplicar C por la de cofactores, veo que la fila 1 va a ir toda multiplicada por 1. Pero las filas 2 y 3 van a ir por 0. Entonces, todo esto de aquí no necesitaba yo calcularlo. Qué gandalla, ¿va? Es decir, solo necesitaba en principio calcular esta fila o lo que es equivalente a, porque antes de aplicarle la transpuesta, a esta columna. ¿Vale? Entonces solamente necesitaba calcular estos elementos, no todos estos de acá, porque al final de todos estos se van a hacer 0. ¿Sí? Eso es lo único que quería mostrar con esto. En principio pueden dejar indicado, la matriz adjunta será, ok, estas M con subíndice tal, 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 lo sustituyo en la fórmula principal y después veo qué cosa se va a hacer 0 para no calcularlo. Entonces todo lo que se va a hacer 0 no lo calculo, entonces nada más me dedico a calcular estos M11, M21, M31, es decir, los de esta columna. Y ya, nos hubiéramos ahorrado bastante trabajo ahí, pero bueno, ok, lo estoy indicando, lo estoy poniendo. ¿Qué sigue? Bueno, pues poner el resultado ahora sí. GDS es 1 sobre S cúbica más 10S cuadrada más 20S más 100. Por, dijimos que la primera
fila se repite, va por 1, entonces es s cuadrada más 10, s más 20, s más 10, 1, multiplicado por la matriz B, que es menos 2, menos 4, menos 6. Y en lo que quede, más 0.5. De una vez, voy anticipándoles que este 0.5 va a tener que hacer denominador común con este lado. Entonces voy a tener que multiplicar y dividir por s cúbica. Más 10s cuadrado, más bla, bla, bla. ¿Ok? No lo voy a hacer aquí, pero lo estoy anticipando, ¿no? Anda, despierta. Eso. Entonces, ahora sí. ¿Qué queda en el numerador de esto? Aquí en denominador queda s cúbica más 10s cuadrada más 20s más 100. Y aquí arriba, ¿qué quedará? Todo esto por menos 2, a hacer el producto, ¿no? Hacerlo como una operación separada. Vamos a ver. Y se va a quedar menos 2s cuadrada menos 20s menos 40. Y luego va menos 4 por esto. Menos 4s menos 40. Luego menos 6. ¿Cuánto da? Pues aquí en el numerador s cuadrada, este no cambia. Entonces esto aquí da menos 2s cuadrada. Luego coeficientes con s es este y este. Y eso queda entonces menos 24s. Y por último, menos 40, menos 40, menos 6. Esto daría menos 86. Si no hubo ningún error de signo, creo que sí, así queda. Más 0.5. Pero, como les decía yo, 0.5, haciendo denominador común. Tengo que multiplicar 0.5 por s cúbica más 5s cuadrada más 10s más 50, ¿no? Ahí está multiplicado por 0.5. Ponemos abajo otra vez. Ahora negrito. Por lo tanto, g de s. Pero está un poco incómodo aquí. Voy a tratar de hacerlo un poquito más bonito. Entonces, por lo tanto, g de s. A lo mejor ni me esfuerzo tanto. Ups. Entonces queda aquí s cúbica. Chale. Más 10s cuadrada más 20s más 100. Perdón. ¿Qué queda entonces? Menos 2 más 0.5, pues menos 1.5. No es cierto, perdón. No es cierto, no es cierto. Es s cúbica. Entonces queda 0.5 s cúbica. Ahora sí. 5s cuadrada menos 2. Eso da 3s cuadrada. Luego tenemos menos 24 más 10. Esto es menos 14s. Y por último, menos 86 más 50. Eso da menos 36. Esta sería la función de transferencia resultante. ¿Preguntas? Ahí está el proceso completo, ¿no? Desde el planteamiento, el procedimiento, todo extendido, por supuesto, hasta llegar al resultado. ¿Preguntas?
Sí, pueden ver que para un caso de 3×3 ya es un poquito más elaborado. Sobre todo la parte que corresponde a, pues al cálculo de la inversa de ese I menos A. Esto es, digamos, lo que implica pues, la mitad de los cálculos matriciales, por así decirlo, ¿no? Pero, si tomamos en cuenta que no siempre hay que calcular todos los elementos de esta matriz adjunta, es un poquito más útil saber primero qué voy a necesitar y después nada más calcular esa parte que voy a necesitar. Pero siempre está el recurso de saber si me hago pelotas con eso, entonces pues me voy a la segura y ya hacemos todo y al final pues, lo que se haga cero se hace cero y ya, ¿no? Yéndonos a la segura, por supuesto. Hay una manera de comprobarlo en MATLAB. En caso de que si yo le doy las matrices A, B, C y D, que me dé la función de transferencia. O sea, puedo ver si estoy bien o estoy mal. Entonces salir de dudas, ¿no? Y el comando es muy sencillo. Déjenme, no lo tengo ni abierto. Lo que vamos abriendo, el comando que se utiliza es el comando ss2tf, que es así, la abreviación del acrónimo en inglés, que sería State Space to Transfer Function, ¿no? O convertir ecuaciones de estado a función de transferencia. Si ustedes van a la ayuda de ese comando, porque siempre es recomendable consultar la ayuda de cualquier comando, para saber cómo se utiliza, verán que los argumentos de entrada de esa función pues son las matrices A, B, C y D. Y como argumentos de salida les va a dar el numerador y el denominador. Entonces, aquí tendría yo que hacer lo siguiente. Tendría que definir la matriz A como viene en el ejemplo, que sería 0, 1, 0, 0, 0, 1 y menos 100, menos 20, menos 10, menos 100, menos 20, menos 10, que casualmente está en esta forma estándar de la diagonal de unos arriba de la diagonal principal, y entonces estos de aquí abajo serían los coeficientes de la ecuación característica, y efectivamente así son, ¿no? Se fijan, A1 es 10, A2 es 20, A3 es 100, o sea, aquí está menos A3, menos A2, menos A1, ahí coincidió. Entonces esto está en esa forma estándar, ¿no? Que teníamos. B, la menos 2, menos 4, menos 6. Ojo, si no le pongo punto y comas aquí, le puedo poner un apóstrofe que significa traspuesta y ya me la hace columna, ¿no? C, estaba fácil, era 0, 1, 0, 0, nada más, y D, 0.5, ¿no? Entonces, ahí están las matrices. Aquí del lado derecho puedo ver que están definidas. El comando es ss2tf. Y como pueden ver de la ayuda, es precisamente la fórmula que acabamos de ver de la matriz de transferencia. Básicamente convierte la ecuación de estado a función de transferencia. Ahí está, state space to transfer function conversion. Y, ojo, aquí nada más, cuando tienen más de una entrada, o sea, B tiene más de una columna y D también, aquí hay que indicarle nada más qué número de entrada estamos refiriendo. ¿Sí? Cuando es más de una entrada. No lo puede hacer las dos al mismo tiempo. Aquí le tienen que indicar primero con cuál entrada. Si tuviera dos entradas, por ejemplo, aquí se le pondría un número 1 para la primera entrada y luego volverlo a repetir y poner un número 2 para la siguiente entrada. Nada más ahí hay que cambiarle el numerador, no definirlo de la misma manera. Pero en nuestro caso, como solo hay una entrada, esta parte se puede omitir y simplemente introducir las matrices A, B, C y D y obtener numerador y denominador. Entonces, yo me voy a copiar esto. Esto también es lo útil de consultar la ayuda. Pueden copiar lo que viene ahí en la instrucción y simplemente elimino la última parte. Entonces me va a quedar numerador y denominador como los coeficientes de salida y nada más checamos, ¿no? Numerador tenemos coeficientes, acuérdense, B0, B1, B2, B3, 0.5, 3, menos 14, menos 36. Checando, tengo el punto 5. Ups, ahí puse
5. Ah, no, aquí está abajo, perdón, es la de abajo. 3, efectivamente, menos 14, menos 36. Es correcto. Es correcto. Si se fijan, sí nos da la misma función de transferencia. O sea, ya podemos definir ¿cómo se llama? G, como en el comando tf, y ponerle num, denominador. Y esta es la misma función de transferencia que obtuvimos. Aunque aquí se me movió. Ahí está. Ahí está, miren. 0.5s cúbica más 3s cuadrada menos 14s menos 36. Entonces no tuvimos ningún error algebraico. Efectivamente nos da la misma solución que nos da MATLAB. Aquí sí es la misma. Acuérdense, la función de transferencia es lo que no es. Lo que es, ay, perdón. Lo que es igual siempre en su forma estándar, ¿sí? Mientras que las ecuaciones de estado, o sea, las matrices A, B, C y D, pueden dar diferentes. Si yo aquí tomo, por ejemplo, con este numerador y denominador, existe el comando recíproco, ¿no? El que me convierte de la función de transferencia a las ecuaciones de estado, que es lo que algunos creo que por ahí intentaron hacer, no les va a dar igual. Acá, por ejemplo, ponemos A, B, C, D. Lo pongo en minúsculas para que no se contrapongan. Y entonces veo que SS2, no, perdón, es al revés. TF2SS. Pongo los mismos numerador y denominador. No me da las mismas matrices A, B, C y D. Si fijan, son otras matrices A, B, C y D, pero que tienen la misma función de transferencia. Si ven, aquí están los elementos de la matriz A, igual que la otra matriz A, pero ordenados de manera distinta. Ven que B es totalmente diferente, al igual que C, también es bien diferente, y D, bueno, pues esta sí coincide, ¿no? Es la única que siempre va a coincidir en todas las representaciones. Digo, a menos que cambien de dimensiones, pero bueno, ese es otro boleto. Pues nada más quería mostrar esto, ¿no? Ambas vienen de la misma función de transferencia, pero son matrices A, B, C y D diferentes. Por eso con este comando nunca les va a dar igual que siguiendo el procedimiento que mostramos aquí en clase, ¿no? Que es simplemente identificar los coeficientes y sustituirlos en la forma, vamos a llamarle una forma canónica, una forma estándar. ¿Vale? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Ahí en el procedimiento, cuando se sustituyó GDS, el 1 sobre S cúbica más 10S cuadrada, todo eso, ¿ese de dónde salió? De la inversa. La inversa de SI menos A. Ajá. Ah, ok. Aquí está, mire. ¿Sí le veo o no? Sí, profe, ya. O sea, la inversa, esto que va aquí, es todo esto. Ajá. Sí. Entonces, este 1 sobre S cúbica más 10 S cuadrada más 20S más 100, en realidad, tendría que haberlo escrito aquí. ¿Sí? En medio. Pero, como es un escalar, o sea, es algo de 1 por 1, se puede sacar fuera del producto de matrices para hacer el producto de matrices. O lo puede haber multiplicado por esta matriz y me quedaba aquí adentro, ¿no? También es otra forma de verlo, ¿no? Ok, profe. Gracias. Muchas de estas dudas, no hay de qué. Suelen ser el resultado de la falta de práctica de manejo con matrices o de simplemente haberse olvidado de ese, perdón, de ese curso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda es ver esta presentación que les voy a compartir junto con la de las siguientes notas. Esto ya irá en la semana 2. Para
Oh, qué caray. Para lo que viene, ¿no? Para el siguiente tema. Ya les había dicho la referencia del libro, ¿no? Entonces va a ser en menos de media hora. Vamos a ver un review de este curso, un repaso muy sencillito de matrices y vectores generales, nada más para recordar precisamente estas notaciones, estas operaciones, y que tengan ustedes esta presentación también que extraje yo de ese libro del que yo les di la referencia. Lo tengan como referencia en caso de que olviden cómo se hace una operación, o nada más para recordarlo. ¿Sale? Entonces, muy sencillo, ¿no? Matriz, ¿qué es? Pues un arreglo. Un arreglo, ya sea rectangular o cuadrado. Rectangular es el mismo número de filas que columnas. Cuadrado son diferente número de filas y de columnas, ¿no? Que estamos agrupadas dentro de un corchete. O puede ser dentro de un paréntesis o simplemente dentro de algo que agrupe ese conjunto de números o de datos, ¿no? Entonces, usualmente usamos el elemento A subíndice con doble subíndice, que es I y J, donde I va a representar el número de fila y J, el segundo número, será pues, el número de columna, ¿no? Siempre es en ese orden. Primero se dice la fila y luego la columna. Y entonces, en el caso en el que el número de filas sea igual al número de columnas, pues se dice que es una matriz cuadrada. Por eso dice por aquí al principio que el arreglo puede ser cuadrado también. Ok, entonces en el entendido de que una matriz cuadrada es el mismo número de filas y de columnas, por ahí entenderemos otros conceptos un poquito más adelante. ¿Qué le llamo vector? Pues básicamente un vector también es una matriz, nada más que o solo tiene una fila o solo tiene una columna. Pues por eso le llamamos simplemente vector para distinguirlo del arreglo común matriz, ¿no? Regularmente cuando tiene dos columnas o dos filas, además de los demás datos, pues ahí ya no se le suele llamar vector. Sus vectores nada más o una fila o una columna de datos. ¿Sale? Oiga, una preguntota. Bueno, una pregunta tal vez muy banal, pero cuando definimos los valores de N, R y M, ¿R qué era, perdón? El número de entradas. Ah, ok. Gracias, profe. Viene ahí en las notas. ¿Sale? Ok, aquí, ojo, no es el mismo N y M que tomé aquí. Esto es nada más para el número de filas, número de columnas, pero no está relacionado con esas N y M. ¿Eh? Bueno, esto también es importante, sacar datos de una matriz o submatrices, ¿no? Lo que llamamos también matriz particionada. Entonces yo puedo separar o dividir una matriz en diferentes matrices, ¿no? Por ejemplo, esta matriz, ejemplo de 4x4, dividirla en 4 matrices diferentes a las que les llamaré A11, A12, A21, A22, mayúsculas. Y cada una por separado es una matriz diferente, pero en realidad son matrices extraídas de una matriz principal. Entonces a eso le llamamos matriz particionada, ¿no? Cosas todavía banales, como dice el compañero, pero bueno, pues de bastante utilidad, sobre todo con lo que se va a ver después. Matriz nula. Una matriz nula pues es una matriz de ceros, que todos sus elementos son cero. No importa si es cuadrado, si es rectangular, es una matriz nula. Matriz diagonal. Esta sí tiene que ser siempre una matriz cuadrada. Y los elementos de su diagonal, es decir, cuando I y J son iguales, serán los que son distintos de cero. O sea, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Esas son las que no son cero. Y todo lo distinto a eso será igual a cero. Es decir, aquí está escrito, ¿no? Tus elementos distintos a los de la diagonal son cero. Y ya. Puede llegar a pasar que alguno de los elementos de la diagonal sí sea cero, pero aún así, si todo lo demás es cero y dentro de la diagonal alguno de los elementos, al menos uno, no es cero, ya se considera que es una matriz diagonal. Si todo fuera cero, pues regresamos a la anterior, ¿no? Que sería una matriz nula, ¿no? Ok, entonces nada más por nombres. Matriz nula de ceros. Matriz diagonal, que solo en la diagonal no es cero y todo lo demás sí, ¿no? Matriz identidad. Es una matriz diagonal, pero que además sus elementos de la diagonal sí son unos. Aquí ninguno puede ser cero. A fuerza todos deben de ser unos, ¿verdad? Y usualmente la identificamos por la notación I mayúscula, como I de identidad, ¿no?
matriz traspuesta, como ya había mencionado por ahí, pero aquí lo recordamos con un ejemplo. Aquí pongo una matriz A rectangular de 4 filas, 3 columnas. Si yo le aplico la transpuesta, denotado como una potencia a la T, o A a la T, significa que voy a cambiar filas por columnas. Entonces, 1, 2, 3, que era la primera fila, ahora será la primera columna, y así sucesivamente para todas las columnas, ¿no? Entonces, traspuesta es el operador matemático que cambia filas por columnas. Matriz simétrica es aquella que es igual a su matriz traspuesta. Usualmente esto solamente ocurre, bueno, de hecho esto únicamente ocurre para matrices cuadradas, ¿no? En el que, pues algo, por ejemplo, en la anterior, ¿no? Yo tenía una de 4 por 3 y se convirtió en una de 3 por 4. Entonces, para que se mantenga igual, debe tener el mismo número de filas y de columnas. En este caso, no solamente eso, sino que además pueden ver que al cambiar este con este de lugar, pues van a quedar igual, lo mismo este con este y estos dos de acá. Si yo le aplico la traspuesta, es decir, si cambio la fila por la columna, va a quedar igual. Entonces, a esa matriz le llamo matriz simétrica, ¿no? Que es igual que su matriz transpuesta. Determinante de una matriz cuadrada. Este operador determinante o funcional también se le llama. Siempre va a dar un escalar, un número, ¿no? Y solamente aplica para matrices cuadradas. ¿Sale? Entonces, bueno, pues el determinante creo que sí saben cómo se saca. Para uno de 2 por 2. Para uno de 3 por 3 en adelante, ahí yo recomiendo utilizar el método de cofactores. ¿Pero qué son cofactores? Bueno, vamos a ver antes de eso, ¿qué es un menor? El menor de un elemento, denotado así como MIJ, es el determinante que se forma cuando eliminan la fila y la columna de dicha posición IJ. Me explico con un ejemplo. Aquí está determinante de A y tenemos esta matriz de 3 por 3. Yo quiero el menor del elemento 3, 2. Voy a la posición de la fila 3. Elimino la fila 3, la columna 2. El determinante que me queda es 3, 6, 7, 2. El determinante de eso le llamo menor. Eso es un menor. ¿Qué diferencia hay entre un menor y un cofactor? El cofactor toma en cuenta el signo de la posición. Aquí lo que les decía, ¿no? La formulita, el I más J. I número de fila, J número de columna, ¿no? Esto, menos 1 elevado a esta suma, me va a dar como resultado que cuando la suma de I más J me dé par, el signo sea positivo, y cuando I más J me dé impar, será negativo. Y ocurre exactamente lo que les decía, ¿no? Vaya, por posiciones, ¿no? Aquí I más J, 1 más 1, pues da 2. Esto es positivo. Aquí 2 más 2 va a dar par, positivo. 3 más 3, o sea, fila 3, columna 3, positivo. Acá, fila 3, columna 1, da par, positivo, ¿no? Aquí al revés, fila 1, columna 3, positivo. Entonces estos da positivo. ¿En qué casos da negativo? Pues aquí, ¿no? Que queda 1 más 2, queda impar. Aquí 2 más 1 queda impar. Aquí quedaría 2 más 3, impar. Y aquí 3 más 2, impar también. ¿Sale? Entonces es por eso que aquí da más, menos, más, menos, etcétera, ¿no? Por esta formulita. Y está multiplicada menos 1 a la I más J por el menor. O sea, el concepto que acabamos de ver anterior, que es precisamente el determinante que queda al eliminar la fila y columna de dicha posición, ¿no? Entonces aquí otro ejemplo, ¿no? Ahora quiero el cofactor de la posición 2, 1. Entonces voy a la fila 2, columna 1, y es precisamente esto. La posición que daría 2, 1 es impar, entonces quedaría menos 1 al cubo, eso da negativo, y el menos 1 se lo voy a multiplicar al determinante de lo que resulte aquí, y ya, eso queda, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, ahí quedaría positivo, pero por el menos ya menos 25, ¿ok? Eso es el cofactor. Ahora bien,
¿cómo se evalúa un determinante por cofactores? Pues precisamente tomando o una fila o una columna, la que sea, es indistinta la columna o fila que se toma. Determinante de A, aquí está, por cofactores. Sería la sumatoria de 1 hasta n, bueno, o m, según el número de filas o columnas que se tomen. Pero aquí en este caso está tomando por fila de A y K, donde I es la iésima fila y K va siendo el número de columna que va cambiándose, multiplicada por el cofactor correspondiente de cada posición, es decir, tanto el signo como el menor se toman en cuenta. Suenan muchos términos, pero en términos prácticos, sea esta matriz A y vamos a calcular su determinante por cofactores. En este caso se está tomando la segunda fila, ¿no? Es decir, esta de aquí. Entonces, por la posición, aquí iría 2, pero es negativo por la posición, menos 2. Por el determinante que queda, eliminan fila y columna, quedaría 0, 1, 5, 4. Luego seguiría más 1, aquí va la posición en positivo. El determinante que queda eliminando fila y columna sería 1, 1, 3, 4. Y por último, menos por la posición 0. Ahora, lo que uno busca por cofactores es precisamente reducir el número de operaciones, ¿verdad? Es decir, busco la fila o columna que tenga más ceros. ¿Sí? Si tuviera una fila o una columna que tuviera 2 ceros, pues me iría por esa, porque al final en cualquiera que yo le aplique, sea fila o columna, va a dar el mismo resultado, el determinante. Entonces, pues usualmente el truco es buscar una fila o columna que tenga más ceros y que yo haga menos operaciones. Bueno, en este caso, pues el único caso en que puedo seleccionar es en una fila o columna que aparezca un cero nada más. Bueno, este es uno de esos casos. De hecho, pude haber escogido la primera fila y hubiera sido tal vez más sencillo. En fin. Entonces la última da por 0, entonces todo esto se va a hacer 0, ¿no? Entonces simplemente me quedo con este elemento, ¿no? Con este determinante más este determinante. Y este de aquí queda 0 menos 5 por menos 2, pues eso da 10 positivo. Y acá de este lado tenemos 4 menos 3, eso da 1. Entonces el resultado es 11. Más sencillo, ¿no? Entonces es mi recomendación, o al menos es lo que yo usualmente practico cuando es de 3 por 3 en adelante la matriz. Usar determinante por cofactores. También este mismo ejemplo, pero ahora vean que lo voy a hacer para la tercera columna. Nada más para comprobar que da lo mismo. Entonces ahora vamos a tomar esta de acá, ¿no? Entonces por posición la primera es positiva. El determinante que queda es 2, 1, 3, 5. Aquí está. Luego el siguiente es negativo, pero es por 0. Entonces aquí va a dar 0. Y el siguiente es positivo otra vez por 4, ¿no? Y el determinante que va a quedar es 1, 0, 2, 1, ¿no? Entonces nuevamente, ¿no? Aquí sería 10 menos 3, pues eso da 7, ¿no? Y por acá tenemos 1 por 4, pues es 4. Entonces 7 más 4, otra vez da el mismo determinante, ¿no? Entonces no importa si es por fila o por columna, el determinante por cofactores siempre da lo mismo. ¿Sale? Un dato interesante, o digamos, dato curioso, nota, cuando el determinante de una matriz A da 0, eso tiene un nombre, esa matriz se le llama matriz singular. Y como dicen en el pueblo, y si no, pues no. O sea, si el determinante de esa matriz es diferente de 0, A se dice que es no singular. ¿Sale? Entonces, singular o que tiene una singularidad quiere decir que el determinante da 0. Entonces, a veces vamos a querer matrices, vamos a necesitar matrices que sean no singulares, o sea, que su determinante no sea 0. ¿Y por qué? Pues ahorita vamos a ver por qué. Eso tiene que ver con la matriz inversa. Bueno, antes de eso, la matriz adjunta, que es la que usamos para la inversa, ¿no? La matriz adjunta es una matriz cuadrada definida como la transpuesta de la matriz de cofactores. ¿Sí? Es decir, en la de cofactores, acuérdense, no se toma en cuenta el elemento, solamente el signo y el determinante que queda en cada posición.
Lo que me quede, le aplico la traspuesta y a eso le llamo matriz adjunta. Aquí un ejemplo, otra vez, otro ejemplo. Una matriz A y vamos a ver que por posiciones, aquí vamos viendo que esto queda más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, ¿verdad? Entonces, se respeta otra vez lo de las posiciones por los signos. En cada uno se va poniendo los determinantes correspondientes. Al resultado le aplico la transpuesta y eso que queda es lo que le llamo matriz adjunta. ¿Sí? Ojo, sin multiplicar cada uno de los elementos que están en la posición. Eso ya sería como el determinante por cofactor. Esto no es lo mismo. ¿Qué es el rango de una matriz? Aquí es donde empieza a cobrar importancia el concepto que habíamos mencionado de matriz singular, ¿verdad? Es decir, cuando el determinante daba 0. Fíjense que el rango de una matriz es el determinante más grande que yo pueda construir que no sea 0, o dicho en otras palabras, usando el concepto de singularidad, es la matriz cuadrada más grande, o la matriz no singular. En este caso ya se entiende que es cuadrada, porque pues para que sea singular o no singular tiene que ser cuadrada. Más grande que se pueda construir con esta matriz A. En este caso, la más grande pues es la de 3×3. Si esta de 3×3 su determinante da 0, quiere decir que la matriz A es una matriz singular. Ahora, si yo tomo cualquier partición, la que sea que ustedes elijan tomar, por ejemplo, aquí está tomándose 1 menos 5. ¿Dónde salió ese menos 5? No tengo ni la menor idea. Creo que aquí está diferente el ejemplo. Perdón. Esta matriz no es la misma que esta de acá. Hay una disculpa. Aquí, esta es la que hay que ignorar. Esta es la que cuenta, es esta. Me estoy dando cuenta de esto apenas, perdón. Ahí fue un error de copy-paste, ¿no? El determinante de esta matriz, ahorita lo corregimos. Da 0 efectivamente, pero si yo construyo una matriz, por ejemplo, esta de aquí, esta submatriz, o una partición de esta matriz, esta de aquí, si yo le saco el determinante, veo que este determinante no da 0. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el determinante o la matriz no singular más grande que se puede construir con esta matriz A es de 2×2. Entonces se dice que su rango es 2, ¿no? Porque ahí coincide número de filas, número de columnas, ¿no? 2. Si de aquí, de 2×2, también me diera de 0 el determinante, en ese caso, entonces digo que su rango sería todavía más chico, ¿eh? O sea, ahí podría construir una de 1×1, o sea, un elemento que no sea 0, y entonces digo, pues su rango es 1, ¿no? O sea, el rango más chico de una matriz que no sea 0, o sea, que no nula, es 1, el más pequeño de los rangos que se podría obtener. Un ejemplo de una matriz de rango 1, por ejemplo, puede ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, así. Tiene rango 1, ¿no? El único determinante que puedo construir que no sea 0 es de 1×1. Entonces ahí en ese caso sería rango 1. Ahí el único detalle. Bueno. Vamos a ver cómo son las operaciones. Después de estos conceptitos, operaciones. No incluyen conceptos la inversa porque la inversa es una operación que implica tanto el determinante como la matriz adjunta, ¿no? Ok. Sumas. Para sumar dos matrices, la condición es que tengan el mismo número de filas y de columnas, si no, no se puede realizar esa operación, ¿no? Ejemplo, ahí está. Entendiéndose por suma, también suma con signos. O sea, resta está incluida dentro de suma, ¿no? Producto por un escalar. Aquí me olvidaba mencionar también que como es K multiplicado por una matriz, entonces se puede multiplicar por la derecha o por la izquierda. Es decir, también puedo poner K aquí y poner A11, A12, A21, A22 de manera indistinta. O sea, el elemento escalar se puede multiplicar tanto por la derecha como por la izquierda y da lo mismo. Finalmente ver ese producto escalar, el multiplicado elemento a elemento de esa matriz, ¿no? Ejemplos, aquí está, ¿no? Vamos viendo el tiempo. Vamos bien de tiempo.
Multiplicación entre dos matrices. Ojo, esto es muy importante. La multiplicación en dos matrices no es conmutativa. Es decir, no es lo mismo A por B en matrices que B por A. Para muestra también, aquí este ejemplo. Tenemos dos matrices A y B. Una es de 2 por 3 y la otra es de 3 por 2. ¿Cuál es la condición? Que el número de filas de la matriz de la izquierda sea igual que el número... No, al revés, perdón. El número de columnas de la matriz de la izquierda sea igual al número de filas de la matriz de la derecha. Y entonces así se unen, ¿no? Si esta es de 2 por 3 y esta es de 3 por 2, digamos que unimos estas filas con estas columnas y lo que nos va a quedar el resultado será una matriz de 2 por 2. Aquí está, miren, esta es de 2 por 2. No así al revés. Déjenme ver si está aquí. No, no está aquí. Si ustedes hacen este producto ahora de B por A, si B era de 3 por 2 y A es de 2 por 3, al unir esta con esta, nos va a quedar una matriz de 3 por 3. Entonces podemos ver claramente que A por B no es igual que B por A. Perdón. Sí, A por B no es lo mismo que B por A. ¿Sale? Para empezar, las dimensiones darán diferente, ¿no? Nada más para empezar, ¿no? Pues aquí, ojo, el producto entre matrices no es conmutativo. Ahora sí, inverso de una matriz. Hay que notar varias cosas. Una matriz A tiene la inversa denotada como A a la menos 1. Sí, para empezar, el producto de A por A a la menos 1 me da una matriz identidad, que ya definimos como una matriz diagonal de unos. Y, por cierto, el producto entre matrices inversas sí es conmutativo. Aquí A a la menos 1 por A es lo mismo que A por A a la menos 1. Este es, digamos, el único producto que sí es conmutativo entre matrices. En ambos casos va a dar la matriz inversa. Y la inversa se calcula mediante precisamente esta formulita que ya hemos dado, que es la matriz adjunta dividida entre el determinante de A, donde el determinante pues, es un escalar. ¿Sale? Y aquí algunos ejemplos. Aquí está una matriz A, su matriz adjunta, sé que me creen que es esta. El cálculo del determinante por cofactores está ahí, que da este número, y entonces al sustituirlo, es 1 sobre el determinante, que es menos 34, por la matriz adjunta, ya elemento a elemento, lo que da es la matriz inversa de A. Si ustedes esta matriz la multiplican por la matriz A, les va a dar la matriz identidad. Y eso se puede comprobar también en el MATLAB, pero no creo que me dé tiempo de verlo. O tal vez sí, de verlo. Sí, ahorita regreso a este ejemplo. Algunas propiedades. La suma es conmutativa, es decir, sí se puede hacer un orden diferente en sumas, dado que tienen el mismo número de filas y de columnas. Si yo tengo A más B más C, puedo hacer primero C más A y luego sumarle más B, ¿no? Que de hecho eso también tiene que ver con la ley asociativa. ¿Sí? De qué operaciones hago primero. Puedo hacer primero B más C, y luego más A, y también puedo hacer A más B y luego más C. Es decir, en las sumas es muy noble, ¿no? En las multiplicaciones entre matrices no. Como ya mencionamos, el producto no es conmutativo. Pero en cuanto al orden de multiplicación, o sea, la ley asociativa, pues aquí sí da lo mismo. Si tengo A por B por C, pues puedo hacer primero A por B y lo que me quede luego por C, o primero puedo hacer B por C y lo que me quede luego por A. Lo que sí no puedo es hacer A por C, ¿verdad? Porque ahí tendré que conmutar o cambiar de posición el producto de matrices y eso pues ya vimos que no es posible, ¿no? Traspuesta de una suma, pues es muy sencillo. Si la traspuesta es el cambio de filas por columnas y A y B en una suma tienen el mismo número de filas y columnas, pues da lo mismo sumar y luego aplicar la traspuesta que aplicar las traspuestas primero y después sumar. Debe dar el mismo resultado. No así con un producto. Fíjense, curiosamente, en un producto de matrices, A por la traspuesta de A por B resulta ser, y aquí se invierte, ¿no? La traspuesta de B por la traspuesta de A. Aquí es una propiedad interesante que permite, de hecho, en muchas ocasiones
deducir nuevas fórmulas o despejar, jugar con el álgebra, pero matricial, ¿no? Este punto de la propiedad de la traspuesta de un producto. Sistemas de ecuaciones, ¿para qué rayos se utilizan esto, no? Pues para resolver sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, ¿no? Una de tantas utilidades de las matrices es, si yo tengo un sistema de ecuaciones, pues yo puedo plantearlas con forma matricial, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Separamos por columna, ahí está la columna de x1, la columna de x2, y como el resultado, ¿no? Entonces tengo este sistema de ecuaciones que ustedes tradicionalmente, ¿qué harían? Pues despejar una, sustituirla en la otra, obtener su resultado y luego regresar a la primera y volver a sustituir el resultado y obtener la solución a que es igual x1 y a que es igual x2 en este sistema de ecuaciones, lo que se conoce como ax igual a b, ¿no? Aquí en forma matricial, pues podemos despejar la x como multiplicando por la matriz inversa. Acordarse que si ax igual a b, y yo multiplico por la izquierda por a a la menos 1, pues acá también tengo que multiplicar por la izquierda por a a la menos 1, a a la menos 1 por a, esto se convierte en la matriz identidad, y la matriz identidad por x, y por x, pues vuelve a dar x, ¿no? Esa es la característica noble de la matriz identidad. Es como multiplicar por 1 en escalares, ¿no? Entonces por eso queda este despeje de x igual a a la menos 1 por b. Calculamos la inversa de esta matriz, que aquí está calculada, que sería 1 sobre el determinante por la adjunta. Acuérdense, de la adjunta se cambian, cuando es de 2 por 2, cambiamos la diagonal del lugar y los otros dos nomás los cambiamos de signo y ya tengo la adjunta. El resultado es esta matriz inversa. Si al sustituirla la multiplico por esta b, ya tengo la solución de x1 y x2 por método matricial. Y ¡san! Se acabó. ¡Ojo! ¡Qué sorpresa! Llegamos justo a tiempo, a 2 minutos de que nos diera el fin de la presentación. ¿Cómo ven? Estuvo chévere, ¿no? Entonces, ¿Qué le refresca la memoria a uno, profe? Pues este En el material, semestre no tocamos esto. pues desgraciadamente tuvieron que, pero bueno, no es problema. Ojalá y esto les haya servido, el material que les sirva de apoyo también. Como me anticipé, esto antes de pasar a asistencia, no pasamos lista hoy, lo podemos hacer en este minutito que queda, ¿sale? Entonces pongan su camarita por favor y vamos a terminar con la sesión de hoy. 26 en la reunión, bueno, quitando 2, estoy yo doble creo, son 24. Entonces vamos 14 de febrero, 7M1. Alonso Bautista, Julio Abraham. Presente. Gracias. Perdón, ahí voy, Arriola López Eduardo. Basilio Hernández Cris Yal. Presente, profe. Gracias. Bautista de Los Ángeles, Carla Marlene. Presente, profe. Gracias. Bautista García Eric. Presente, profesor. Gracias. A ver, permítanme tantitito.